Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, martes 14 de marzo. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. Los precios han vuelto a subir en el mes de febrero un 7% en Málaga, por encima del 6% del conjunto de España. Este 14 de marzo se cumplen 3 años del inicio del confinamiento. La Junta asegura que el tercer decreto de sequía verá la luz en el mes de abril. El empate del malagueño frente al líder, el Real Jaén, ayuda al Marbella a ponerse líder del grupo noveno de Tercera Federación. Los precios han vuelto a subir en el mes de febrero un 7% en Málaga, por encima del 6% del conjunto de España. Los alimentos se han encarecido por encima del 18%, pese a la rebaja de impuestos acometidas por el Gobierno. Volvieron a subir en Málaga más que en el conjunto de España. En el mes de febrero, en tasa interanual, la inflación se situó en la provincia en el 7,2% frente al 6% del conjunto del país. Esto significa que el diferencial de inflación entre Málaga y España, que en enero era de 8 décimas, en febrero se ha ampliado hasta los 1,2 puntos. Se trata de la brecha más amplia, al menos desde el año 2002. Además, la aceleración de la inflación también ha sido más intensa en la provincia que en el país. En tasa intermensual, los precios subieron un 1% más en el mes pasado frente al 0,9% español. Por componente, los alimentos subieron un 18% en Málaga en febrero en tasa interanual, por encima del 16% registrado a nivel nacional. Las bebidas no alcohólicas registraron un incremento del 15%, 2 décimas por encima de la cifra española. También se incrementaron más en la provincia las bebidas alcohólicas, un 12,5% frente al 10,6%. La provincia de Málaga ha registrado 228 nuevos casos COVID, por lo que aumenta la cifra en comparación a los datos publicados hace una semana, cuando se notificaron 100 positivos. En estos días, 4 personas han muerto con o por la enfermedad, elevándose la cifra a 2.881 desde el inicio de la pandemia. Las hospitalizaciones se mantienen en 31 personas ingresadas, mientras que, a diferencia de hace 7 días, cuando no había ningún hospitalizado en UCI, se contabilizan hoy 2. El número de positivos detectados en estos días ha sido 228, con lo que el total de la pandemia supera los 320.100 contagios. Y precisamente este 14 de marzo se cumplen 3 años del inicio del confinamiento. Profesionales, pacientes, familiares y asociaciones han asistido en el Hospital Clínico a un acto en memoria por los fallecidos en la pandemia. Profesionales de todas las áreas y servicios del Hospital Clínico, pacientes, familiares, voluntarios y representantes de asociaciones se han dado cita en el patio azul de consultas externas para celebrar un acto en memoria de todas las personas que perdieron la vida durante la pandemia por COVID-19. El centro sanitario ha querido recordar a las víctimas de la pandemia en un acto en este día en el que se cumplen 3 años del inicio del confinamiento en 2020. Se trabajó de noche, de día, a todas horas, y esto es un recuerdo a todas las víctimas, profesionales sanitarios, pacientes, no solamente de este hospital, de Málaga, de Andalucía, de España, de todo el mundo. Esperemos que esta pesadilla no volvamos a vivirla nunca más y somos más fuertes ahora, y el recuerdo a los que hemos perdido, el recuerdo a las personas que se fueron sin un abrazo, estaban solo en sus habitaciones, que no podían estar con nuestros sanitarios, actuaron de familiares de estas personas. El delegado de Salud y Consumo ha tenido palabras de reconocimiento y de afecto a los profesionales de las instituciones sanitarias por su lucha en la pandemia, así como para los familiares de los pacientes fallecidos. Recordar a los que se nos fueron, recordar a su familia, de toda la gente que sufrió, que no solamente son los que sufrieron, fueron por desgracia los que el COVID se llevó a alguien de su familia. Yo mismo lo he sufrido en esa situación, sino el sufrimiento, lo duro que fue para nuestros sanitarios, para nuestros servicios de salud, nuestros hospitales, nuestros centros de salud, lo duro que fueron esos momentos y con qué dignidad y con qué vocación respondieron. Fue un momento donde se puso a prueba todo, las administraciones, la sociedad, la calidad humana y profesional. Fue un momento donde todos nos fuimos afectados, y la verdad es que, aunque se utiliza un mecanismo de protección para no pensar en ello, hoy es un motivo de reflexión, es ver tantas personas que murieron en soledad, tanta incertidumbre, tanto miedo que hubo, ¿no? Y sin embargo una sociedad volcada para ayudarse los unos a los otros, ¿no? Eso es impresionante.
La enfermera referente en seguridad del paciente y secretaria de la Comisión de Humanización del Hospital, Ana Gómez, ha pronunciado unas emotivas palabras de recuerdo y reconocimiento a todas aquellas personas que fallecieron durante la pandemia en una situación especialmente difícil, sobre todo durante la primera ola, donde era imposible la cercanía de la familia en este tipo de situaciones al final de la vida. Además, el acto ha contado con el acompañamiento de varias piezas musicales que han corrido a cargo de la alumna del Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra, Rocío Gallegos, que ha tocado el cello. Para finalizar el acto, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de la pandemia. Daniel Pérez aboga por seguir el ejemplo de Palma, prohibiendo las viviendas turísticas en los pisos. El candidato socialista a la alcaldía de Málaga recuerda al alcalde que ya no hay excusas para no hacer nada, ya que la Junta de Andalucía deja en manos de los ayuntamientos las competencias para limitar la proliferación de estos alojamientos en comunidades de vecinos. Daniel Pérez pide a Francisco de la Torre que tenga la misma valentía que el alcalde de Palma para limitar la proliferación de viviendas turísticas, alojamientos que el líder socialista considera responsables principales de la subida de los precios del alquiler en la capital. El candidato socialista destaca que la ciudad de Málaga sufre un grave problema de habitabilidad por la falta de vivienda asequible para la compra, también por los precios del alquiler, y que en el caso de Palma la iniciativa de prohibir los alojamientos turísticos en pisos o apartamentos en comunidades de vecinos ha sido un éxito porque garantiza la buena convivencia de los residentes a la vez que limita la subida de precios del alquiler en los barrios. Además, no es una restricción total al mercado, porque se permiten las viviendas turísticas en los chalés independientes, allí donde los ruidos del trasiego de turistas y de las fiestas no afectarán a las comunidades de vecinos. Hace falta un alcalde que sea valiente y que ponga coto a los alquileres turísticos que están generando un grave problema en la ciudad. Se puede hacer, solo hace falta voluntad, como han hecho en otros municipios. En un vídeo grabado junto al alcalde de Palma, José Ila, Daniel Pérez ha puesto en valor la valentía e iniciativa del gobierno socialista en este municipio, que en 2018 inició la prohibición del alquiler vacacional en todas las viviendas plurifamiliares de la ciudad balear, al entender que ponía a las familias en riesgo de expulsión. Esta iniciativa ha sido respaldada recientemente por una sentencia favorable del Tribunal Supremo. Los socialistas resaltan que además la proliferación de pisos turísticos en una ciudad trae consigo el peligro de despersonalización de los barrios por el efecto de gentrificación, algo que según el candidato socialista ya ha ocurrido en nuestro centro histórico. Vox se opone a la apertura de un centro de menores en la antigua residencia de Jarazmín. Según el partido político, la zona no es la adecuada para la instalación de un centro de estas características y que no cuenta con el apoyo de los vecinos, los cuales han realizado un manifiesto para expresar su negativa. Los vecinos ya han presentado el correspondiente manifiesto ante el Ayuntamiento de la capital. Para los de Vox, el lugar tampoco es el adecuado, ya que su difícil acceso, más los detonantes que se encuentran en los alrededores, podrían complicar la situación de los menores que entren en el centro. Es una zona muy escarpada, es una zona de difícil acceso, carente de movilidad, sin transporte público, con una serie de empresas cercanas, como son cementeras, y que en este sentido creemos que no es conveniente, junto con toda esta masa social del distrito de Málaga Este, abandonada por el ayuntamiento. El proyecto afecta a la vieja residencia de ancianos Jarazmín. En la zona del Candado, sobre la misma, solo se plantean actuaciones de adaptación interna para acomodar a los nuevos usuarios, sin que se contemple aumento de edificabilidad alguna. Pese a que se insiste en que se trata de obras de menor impacto, las mismas se estiman en unos 2,3 millones de euros. El conjunto ya edificado cuenta con un edificio principal de 3 plantas. En la planta baja se ubican 27 apartamentos privativos, así como otras dependencias, y en la planta primera otros 36 apartamentos. La Junta ha firmado con la Confederación de Empresarios, UGT y Comisiones Obreras un nuevo pacto social y económico por el impulso de Andalucía, el tercero que sellan desde 2020. Juanma Moreno destaca que la comunidad autónoma se sitúa como referente en el diálogo social y moviliza 9.000 millones para familias, jóvenes, pymes y autónomos. El gobierno andaluz movilizará casi 9.000 millones de euros en medidas de apoyo a familias, jóvenes, pymes y autónomos para hacer frente a la crisis social y económica, entre las que se incluye el refuerzo de la atención primaria de la sanidad pública, según establece el nuevo Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, suscrito entre la Junta, la Confederación de Empresarios, UGT y Comisiones Obreras.
Dicho pacto se sustenta en dos ejes fundamentales. Por un lado, un bloque de medidas de carácter urgente enfocadas a mitigar los efectos de la actual crisis económica en la sociedad y su tejido laboral, así como a reforzar los servicios públicos esenciales, y por otro, un programa de iniciativas a desarrollar en los próximos años y que afectarán a múltiples ámbitos como la FP, el emprendimiento o la seguridad laboral. Le pido que su consejería, en este caso la Consejería de Salud, nos escuche a los sindicalistas, a los sindicatos, que entendemos de los problemas laborales de los trabajadores y las trabajadoras, de esos que han dado todo en la pandemia y antes y después de la pandemia. Hay que reforzar el sistema público. Con este pacto estamos en el camino adecuado. Nos sitúa en la senda de ese equilibrio porque procura mejorar las condiciones en las que personas y empresas desarrollan su devenir y, por supuesto, su actividad. En cuanto a las medidas urgentes que recoge el acuerdo, destacan, entre otras, el bono familia de ayudas directas a aquellas con menores en condiciones vulnerables y que se encuentren por debajo del umbral de pobreza severa. Se destinarán casi 119 millones de euros y el bono carestía, de un único pago de 200 euros para familias con menores a su cargo e ingresos anuales inferiores a 3 veces el IPREM vigente. La partida contempla para este bono 12 millones. Por cierto, una ayuda puntual que se hace con recursos propios y que tiene que hacer reflexionar al Gobierno andaluz de la necesidad de tener más recursos públicos para ponerlos en disposición de las personas trabajadoras y de sus familias. También figuran garantías sobre préstamos hipotecarios para menores de 35 años, ayudas a pymes y un plan urgente de empleo juvenil. Junto a las medidas de impacto económico y ya dentro del ámbito social, el acuerdo suscrito incluye un pacto andaluz por la atención primaria pública para reforzarla a todos los niveles, también en el presupuesto. Así se establece que se garantizará a ella un mínimo de 3.370 millones de euros de los recursos que se destinan a sanidad en cada proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma. Además, entre los ámbitos sobre los que impactarán las medidas que se proponen, destaca uno que supone una novedad respecto a los acuerdos anteriores y que todas las partes coinciden en señalar como fundamental: la sequía. Medidas en políticas industriales, en ayuda a las empresas y de fomento de emprendimiento, iniciativas que favorecerán también los sectores turísticos, cultural de nuestra región, un plan de especial atención, como he dicho, a la juventud, fundamental, apoyo a la negociación colectiva. Además de las medidas urgentes que incluye este nuevo pacto social y económico por el impulso de Andalucía, se enumera una batería de iniciativas a desarrollar en los próximos 4 años, cuyo impacto global se estima en 4.467 millones. Entre otras medidas destacan las relativas al fomento del emprendimiento, un gran pacto por la formación profesional, una estrategia de seguridad laboral, un plan especial de atención a la juventud o la creación en las próximas semanas de un comité de análisis integrado por los firmantes de este pacto relativo a los fondos europeos. Manuel Gavilá ha criticado este pacto firmado entre los sindicatos y el Gobierno. Vox señala que este acuerdo solo sirve para justificar el pago de peaje de estos sindicatos por los demanes de la época socialista. El Gobierno de Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla, lo que está haciendo es aplicar las mismas recetas que los gobiernos socialistas. Y os voy a poner 2 ejemplos. Uno, el de los conciertos. Esto no es nuevo en Andalucía. Esto ya lo venían aplicando y desarrollando los socialistas en esta tierra durante muchos años. Y segundo, el objeto de que hablaba al principio. Los pactos sociales, este tipo de pactos sociales, es la respuesta que daban los socialistas para tranquilizar a la sociedad. El Gobierno y la Cofradía del Rico perfilan los detalles de la liberación del preso la próxima Semana Santa. Han mantenido una reunión en la subdelegación para analizar los detalles previos a la aprobación del indulto por parte del Consejo de Ministros. El Gobierno de España y la Cofradía del Rico ultiman los detalles para el tradicional indulto por parte del Ministerio de Justicia y la posterior liberación de un preso por parte de la Cofradía durante la Semana Santa de 2023. El subdelegado del Gobierno en Málaga ha mantenido un encuentro con miembros de la Junta de Gobierno. Una de las tradiciones más arraigadas y más imbricadas en el acervo cultural de la Semana Santa de Málaga y, por supuesto, en España. Y, bueno, también la colaboración con la Policía Nacional para la salida procesional. Desde el Gobierno de España se sigue trabajando para que nuestras tradiciones, para que la Cofradía del Rico siga manteniendo esa idiosincrasia propia y relación tanto con la Policía Nacional como instituciones penitenciarias.
Salas ha destacado igualmente el trabajo que realizan tanto desde la Cofradía del Rico como desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio de Justicia para que este acontecimiento sea posible, así como la colaboración de la Policía Nacional para participar en el desfile procesional. El Málaga sigue instalado en la antepenúltima plaza de la tabla con 26 puntos, solo por delante de Ibiza y Lugo con 24. Por delante también la Ponferradina tras empatar a 2 ante el Granada. El cuadro leonés marca el primer escalón del descenso con 30 puntos. Los dos rivales que están más cerca son el Sporting de Gijón y el Oviedo, ambos con 36 puntos, mientras que el Racing suma 37 tras empatar anoche a 1 frente al Huesca. Un punto de oro para los cántabros si vencen la próxima jornada en Lugo. Mientras tanto, la plantilla del Málaga ha vuelto este martes al trabajo para preparar la visita del Levante el próximo viernes en el Estadio de la Rosaleda. Precisamente el Málaga ofrece una entrada gratis a los fieles malaguistas para el partido del viernes frente al Levante. El club pretende contar con una gran asistencia a la Rosaleda en un duelo clave para seguir luchando por la permanencia. El Málaga quiere que Martiricos presente una buena entrada en la Rosaleda en todos los encuentros que quedan hasta el final del campeonato, algo que se considera clave para que el rendimiento del equipo no se vea mermado. Para ello está en vigor un descuento del 25% en las renovaciones de los carnés a quienes no falten a ninguno de los encuentros de casa, mientras que esta semana el club pone en marcha otra promoción consistente en regalar una entrada a los fieles malaguistas para que mejore el ambiente en el choque del viernes contra el Levante en el estadio de Martiricos a partir de las 9 de la noche. Cabe recordar que entre los fieles malaguistas se encuentran todos los abonados al completo y un grupo de aficionados que a cambio de una cuota dispone de algunas ventajas en la compra de artículos y, como este caso, en la disponibilidad de entradas para los partidos. De esta manera, todos ellos podrán hacerse con una localidad cada uno, lo que permitiría completar el aforo de la Rosaleda. El empate del malagueño frente al líder, el Real Jaén, ayuda al Marbella a ponerse líder del grupo noveno de Tercera Federación. El Palo se afianza en la tercera plaza tras golear al Huétor Vega. Ya se disputó la 25ª jornada del grupo noveno de Tercera Federación con desigual fortuna para los conjuntos malagueños y con cambios importantes en la zona alta. El empate a 0 entre el Atlético malagueño y el Real Jaén ha servido para que el Marbella se coloque como líder. El filial del Málaga compitió de tú a tú con el Real Jaén, pero el punto cosechado en el campo de la Federación malagueña sirve de poco porque el Almería B le adelanta ahora por un punto y se queda sexto con 37 fuera del playoff. Así las cosas, el Marbella se convierte en el nuevo líder del grupo con 57 puntos, uno más que el Jaén tras ganar 0-2 en el campo del Arenas de Armilla. El Palo endosó 0-3 al Huétor Vega y continúa tercero con 55 puntos. Por su parte, el Torredemar cayó en su visita al Torredonjimeno por 1-2 y se queda con 45 puntos en la cuarta plaza. El Málaga City no levanta cabeza y dejó escapar 2 puntos de oro ante Huracán Melilla, colista de la tabla tras empatar a 1. Los partidos de los equipos malagueños para la próxima jornada son Torredemar Torreperogil, Atlético Porcuna Málaga City, El Palo Torredonjimeno y el derbi provincial Marbella malagueño que se disputa el domingo 19 de marzo. El Unicaja, por su parte, recibe desde las 8:30 de la tarde de este miércoles al Limoges francés. El conjunto galo llega a Málaga en un mal momento de forma, eliminado ya matemáticamente de la BCL a falta de 2 jornadas para el final del Round of 16. Tampoco está triunfando en la Liga francesa, donde ocupa el 9º lugar. De hecho, está fuera del playoff con un balance 11-12. Tras la derrota ante el Colet en la última semana, pese a todo, el entrenador cajista ha advertido de que no hay que llegar a confiarse, ya que al llegar sin presión puede tornarse más peligro e imprevisible. Además, la baja de Hawkins, la ausencia del propio Lal, las reincorporaciones de Desi Rodríguez y Clase les convierte en un equipo nuevo por una cuestión de roles. Que tiene la previsión meteorológica para mañana miércoles. Tendremos cielos poco nubosos, vientos de componente oeste y temperaturas en ascenso que irán aumentando levemente a lo largo del día. Y despedimos este tiempo de noticias con la muestra permanente del Museo Carmen Thysse en Málaga, una exposición que nos ofrece un recorrido por los géneros que protagonizaron la pintura española del siglo XIX y principios del XX, con especial atención a la pintura andaluza. Esto es todo, nada más. Gracias por su atención, buenas noches, que descansen, hasta mañana.